intersección, ¿sí? Que son las trazas, ¿sí? Estas curvas de intersección. O, y estas curvas, supongamos ahora que esta función temperatura, esto sería z, imaginamos que en lugar de z tenemos t, ¿sí? Esta función temperatura obviamente es más irregular, la función, es una función en el espacio, no es como este paraboloide, y a medida que nosotros lo vamos cortando a diferentes alturas, a diferentes temperaturas, qué sé yo, a 50, 60, 70 grados, se van formando estas curvas, ¿sí? Así como nosotros vemos estas curvas que yo les grafiqué acá, bueno, tenemos una función en el espacio que en lugar de formar estas circunferencias, lo que se forman son estas curvas, esto que llaman isotermas, ¿sí? Pues son curvas que manteniendo una temperatura de 60 grados, de 50 grados, de 70 grados. Y si a eso lo proyectamos, esas curvas las proyectamos en el plano XY, tenemos este mapa de contorno. Supongamos que nosotros estamos en esta ciudad y quisiéramos saber cómo varía, cómo es la razón de cambio. Fíjense las palabras, razón de cambio. Cuando hablamos de razón de cambio estamos hablando de derivadas. ¿Cómo es la razón de cambio de la temperatura en el caso que viajemos hacia el este? Si yo estoy en esta ciudad, ¿cómo va a cambiar la temperatura si yo viajo hacia el este? Para eso lo puedo calcular con la derivada respecto de x, ¿sí? Derivo la derivada respecto de x y permanece constante. Y si estando en esa ciudad quiero viajar hacia el norte, quiero saber cómo va a cambiar la temperatura a medida que yo, eh, obviamente esa temperatura, vamos a hacerlo así, esto va a estar, van a ser grados centígrados sobre milla, ¿no? Esa derivada, las unidades van a ser en grados centígrados por milla. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va cambiando en grados centígrados a medida que aumentan esas millas, a medida que van cambiando la distancia en millas? ¿Sí? Por eso es una razón de cambio. ¿Cómo cambia la temperatura respecto a la distancia? Si quisiéramos ir hacia el norte, podríamos saberlo con la derivada respecto de y. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos ir en cualquier otra dirección? No quiero ir al este ni al norte, quiero ir en cualquier otra. A partir de ese punto, quisiera ir en cualquier otra dirección. En ese caso, ahí es cuando vamos a tener la derivada direccional, ¿sí? Porque con la derivada direccional nosotros podemos conocer la razón de cambio, en este caso de esta función temperatura, en el caso que querramos ir en la dirección de Las Vegas, ¿sí? Desde donde estamos nosotros hacia Las Vegas queremos ver cómo es la razón de cambio de la temperatura yendo en esa dirección. Bien, entonces fíjense ahora en la derivada direccional, la interpretación geométrica. Fíjense el plano. ¿Se acuerdan que antes teníamos, en los gráficos que veíamos recién, los planos eran planos paralelos al eje X y al eje Y? Ahora tenemos un plano que está en la dirección de un vector dirección, ¿sí? Cuando tenemos ese plano en esa dirección, la derivada nos va a dar la pendiente, la derivada direccional en esa dirección, vamos a tener la pendiente de la recta tangente ahora a la curva de intersección entre este plano en la dirección de S y la superficie para la cual nosotros estamos calculando. Bien, ¿sí? Entonces, derivadas para esta función de respecto de x, respecto de y, no miden las intensidades de variación de la función en la dirección de los ejes x e y, es decir, la razón de cambio en la dirección de los ejes. Mientras que la derivada direccional nos mide la razón de cambio de la función en cualquier dirección y sentido. Y podemos calcular la derivada direccional con esta ecuación. La derivada respecto al vector dirección s va a ser igual a la derivada respecto de x por el coseno de alfa más la derivada respecto de y por el seno de alfa. Alfa es el ángulo, vamos a tener así, eje x, y si este es nuestro vector dirección,
alfa es el ángulo que forma ese vector dirección con el eje de las x, ¿sí? Acá tenemos alfa. Bueno, antes de que pasemos a un ejercicio, nos vamos a encontrar diferentes formas en las cuales, o diferentes ejemplos o ejercicios de derivada direccional, donde tengamos que calcular, por ejemplo, la derivada direccional de una determinada función en un punto, y puede ser que la dirección esté dada directamente como un ángulo, puede ser que la dirección esté dada por el vector y que nosotros tengamos que definir el ángulo o las componentes, el coseno de alfa y el seno de alfa, sin llegar a tener que calcular el ángulo, en el caso que no tenemos la calculadora para hacerlo, podemos hacerlo de otra forma. Y también pues, podemos tener la dirección a través de, por ejemplo, de otra función que nos diga, por ejemplo, que es tangente o perpendicular a una determinada función en un punto. Y ya vamos a ver cómo sería en cada caso, ¿sí? Los diferentes ejemplos, diferentes casos en los que nos podemos encontrar para este tema. Vamos a comenzar con este que es bastante simple. Derivada direccional de la función en el punto P. Tenemos que calcular en la dirección de alfa, que es igual a 30 grados. Como vimos recién, la derivada direccional o la ecuación, la fórmula de la derivada direccional es igual a la derivada respecto de x por el coseno de alfa más la derivada respecto de y por el seno de alfa. De esta forma se define la derivada direccional. Entonces, el ángulo lo sabemos, coseno de 30, seno de 30. ¿Qué nos queda por conocer? Son las derivadas. Tengo que buscar las derivadas de primer orden de la función y evaluarlas en el punto P. Entonces comenzamos derivando respecto de x. Este primer término, al derivarlo respecto de x, es 2x. Al derivar el segundo término, lo voy a ir haciendo acá, tengo 2x. Al derivar el segundo término es 0, ¿sí? Porque y cuadrado, si yo lo derivo respecto de x, eso es una constante. La derivada de una constante es 0. Más la derivada de x por una constante es la constante, y, en este caso. Si a esa derivada reemplazamos en el punto P, reemplazo a x con 1, reemplazo a y con 2, y esta va a quedar igual a 4. Para la derivada respecto de y, vamos a hacer lo mismo. Tenemos, al derivar el primer término, voy a tener que es 0. Al derivar el segundo término tengo 2y y el último término x. Reemplazo en el punto P y voy a tener 2 por 2, que es 4, más 1, 5. Tengo las derivadas, tengo el ángulo, reemplazo y voy a tener 4 por el coseno de pi sobre 6 más 5 por el seno de pi sobre 6. Hay una tablita que es las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente para los ángulos notables, de 0, 30, 45, 60 y 90, ¿sí? Con esta tablita, por ejemplo, si tenemos ángulos como estos, ángulos notables, si no vamos a usar, si en el examen, si no usamos la calculadora, generalmente vamos a tener este tipo de ángulos, y en el caso que se tome un ejercicio como este, vamos a tener este tipo de ángulos y yo se le voy a poner la tablita esta en el pizarrón, ¿sí? Para que la tenga. Entonces, para un ángulo, por ejemplo, de 30 grados, ¿sí? Que es pi sobre 6, el coseno es raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el seno es 1/2. Entonces reemplazamos con esos valores. 4, el coseno de pi sobre 6 es la raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el seno 1/2. Si a esto lo simplificamos, nos queda 2 raíz de 3 más 5/2. Podemos dejarlo expresado de esa forma. Si no tenemos calculadora, lo dejamos de esa forma porque no podemos reducir más esto. Lo dejamos de esa forma. Si tenemos la calculadora, lo podemos poner en decimales y esto es igual a 5,96, ¿sí? Entonces pensemos que este valor, es el valor de la derivada de la función en el punto, en la dirección de ese ángulo. Es decir, que
es el valor de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A la función z igual a x cuadrado más y cuadrado más xy en la dirección formada por este ángulo. En esa dirección, no en la dirección del eje X ni del eje, no, a 30 grados del eje X. Bien, puede ser también que encuentren la derivada direccional a través de los cosenos directores. En lugar de, por ejemplo, acá tenemos el seno de alfa, lo podemos reemplazar con el coseno de beta, siendo que beta es el ángulo complementario. Si nosotros aquí tenemos alfa es 30 grados, el ángulo complementario es 60 y el seno, que es esto, el seno del ángulo de 30 grados va a ser igual al coseno del ángulo de 60, porque esa dimensión es la misma. Entonces, cambiamos y vamos a tener el coseno de 30 grados por el coseno de 60. ¿Sí? Generalmente vamos a usar así, pero yo se los pongo acá para que sepan, por las dudas que lo vean en algún lado. Como acá voy a tener el coseno de 60, voy acá, coseno de 60 grados es un medio, lo mismo que el seno de 30. Por eso es lo mismo acá. Esto va a ser un medio y acá también, un medio. Bien, bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Acá tenemos otro ejemplo. Calcular la derivada direccional para la siguiente función en la dirección que forman los puntos P y Q, ¿sí? Siendo que el vector dirección es de P a Q. Como sabemos, para la derivada direccional necesitamos primero las derivadas de la función respecto de x y respecto de y. Entonces, derivo. Busco derivada respecto de x. Al derivar este primer término nos va a quedar menos y. Al derivar este segundo término va a ser 0. Y al derivar el último es menos 1. Valuamos en p, menos menos 1, nos queda 1 positivo, menos 1, 0. Derivada respecto de y. Derivo el primer término, menos x. Derivamos el segundo término, es 4y, y al derivar el último, 0. Valuamos en el punto P, valuamos en el punto P porque es el punto inicial donde comienza el vector dirección. Valuamos en ese punto y vamos a tener menos 2, menos 4 es menos 6. Como les decía antes, tenemos el punto P, el punto Q y en ese tenemos la unión, digamos, de estos puntos de P a Q vamos a tener el vector S. Las componentes del vector S, ¿cuáles son? O sea, si yo tengo que, hacemos esa diferencia, ¿no? Para saber la componente en X, hacemos las coordenadas en X, Q menos P. La coordenada en X de Q menos la coordenada en X de P. Para la componente en Y tengo la coordenada en Y de Q menos la coordenada en Y de P. O sea que el vector dirección es 2i más 3j. Podríamos buscar el ángulo, ¿sí? Y directamente, si tuviéramos la calculadora, buscamos el ángulo, hacemos tita, que es arco tangente. Para buscar ese ángulo sabemos que es arco tangente de delta i sobre delta x. Y directamente podemos calcular el ángulo que es 56,3, está ahí en la imagen. Pero si no tenemos la calculadora, podemos conocer cómo es esta razón trigonométrica, coseno y el seno. ¿Cómo lo podemos saber? Por Pitágoras. Fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos por Pitágoras que vamos acá, el coseno de un ángulo, el coseno del ángulo es el cateto adyacente, delta x, sobre la hipotenusa. La hipotenusa va a ser el módulo del vector, ¿sí? Va a ser cuál es la distancia, cuál es ese módulo que tiene ese vector S.
Y el seno es el cateto opuesto, en este caso es delta i sobre el módulo de S. Entonces, buscamos el módulo, ya sabemos que el vector es 2i más 3j, o sea que las componentes son 2 y 3. Buscamos ese módulo. El módulo es la raíz cuadrada de 13, con lo cual el coseno de alfa es igual a delta x sobre delta s, 2 sobre raíz de 13. El seno de alfa es delta i sobre delta s, 3 sobre raíz de 13. Con eso ya directamente reemplazamos. Coseno de alfa, ojo con esto porque muchas veces lo hacen y después ponen coseno de 2 sobre raíz de 13. No, esto no es un ángulo. Esto es directamente la razón trigonométrica. Coseno de alfa es igual a eso. Seno de alfa es igual a eso. Esto no es un ángulo. Si quisiéramos el ángulo, hacemos esto. Justamente lo que estamos haciendo es para no usar la calculadora. Aplicamos Pitágoras y no necesitamos la calculadora. Ya sabemos trigonométricamente que el coseno, es más, si quieren búsquenlo, hagan el coseno de este ángulo, ¿no? Pónganlo completo en la calculadora. El ángulo completo les tiene que dar lo mismo que 2 sobre raíz de 13. Reemplazo entonces coseno de alfa, el Profe, seno... Sí, disculpe que le interrumpe. no, está bien. La parte que dice coseno de alfa, que dice Ujú, delta X sobre delta S, ujú. perdone la pregunta, pero ¿de dónde salió el 2? Es el delta De, x, es la de componente acá. en x del vector. Ah, El entonces cuando vector si yo estoy en un parcial y quiero sacar el delta X, eh, tengo que siempre es hacer la esto. Ah, siempre ese delta x. ay, disculpe. Ay, Esto es ahí lo un encontré. vector. Un Sí, vector, los vectores tienen una componente en x y una componente en y. sí, sí, ahí lo vi, disculpe. Sí, bueno, se me dio tarada, disculpe. Está bien, este es el momento para preguntar. Está bien. Em, entonces, la derivada en x es 0, coseno 2 sobre 13. Obviamente este término se va a anular porque estamos multiplicando por 0. Y la derivada respecto de y menos 6 por 3 sobre 13. Con lo cual, la derivada para esta función en la dirección del vector s va a ser igual a menos 18 sobre la raíz cuadrada de 13. Si tenemos la calculadora, aproximadamente es menos 4,99. Bueno, ahí estaba lo que les explicaba antes, ¿no? Podríamos directamente, si tenemos la calculadora, hacemos arco tangente componente en y sobre componente en x para saber el ángulo de ese vector. Tenemos el ángulo, lo reemplazamos acá, coseno de 56, seno de 56 y vamos a llegar exactamente a lo mismo, ¿sí? Como nosotros no usamos la calculadora para el examen, al menos que haya algún ejercicio que lo amerite, ¿sí? Si fuera un ejercicio como este donde no lo necesitan, porque no necesitan calcular el ángulo porque directamente lo pueden hacer de esta forma para calcular las razones trigonométricas. Solamente es aplicar Pitágoras, no, no más que eso. Bueno, otra forma en la que pueden encontrar este tipo de ejercicios de deriva direccional, ya sea en la guía o en ejercicios que hayan tenido de cuando ustedes la cursaron, o en los libros, pueden encontrar también ejemplos donde tengan que calcular la derivada direccional para una función, en este caso z igual a x cuadrado más 4xy, en el punto P. Y la dirección, fíjense de qué forma la indica. No nos dio ni un ángulo, ni un vector, ni dos puntos para formar un vector. Nos dice, en la dirección de la tangente a la curva igual a x cuadrado sobre 2 menos x sobre 2 menos 1. Entonces, vamos a ver cómo vamos a calcular eso. Si nosotros estamos diciendo en dirección de la tangente a la curva, ¿no? ¿Cómo nosotros, para poder saber cómo es el ángulo, necesitamos, lo vamos a ir haciendo por partes para que lo vamos recordando? Vamos a hacer, no quiero, bueno, estas son las derivadas. Vamos a necesitar, vamos a comenzar con las derivadas entonces. Para la función
Z, buscamos las derivadas. Derivada respecto de x es 2x más 4y. Digo porque tenemos que, después vamos a ver cómo llegamos al ángulo. Vamos ahora con las derivadas respecto de x y respecto de y. 2x más 4y, reemplazamos en el punto P. Al reemplazar vamos a tener que esta derivada es un medio. Hacemos lo mismo con la derivada de y. Al derivar esto respecto de y nos queda 4x, reemplazamos en P y es igual a 6. Entonces hasta ahí ya tenemos las dos derivadas, lo que nos queda es encontrar ese ángulo. Como nos dicen la dirección de la tangente a la curva, acá lo que vamos a tener en cuenta es que tenemos nosotros una parábola. Vamos acá, tenemos esta función, una parábola en el punto P. Tengo la recta tangente a ese punto P. Y para nosotros conocer qué necesitamos de la recta tangente, necesitamos la pendiente para poder calcular su ángulo, porque en realidad lo que necesitamos es el ángulo que tiene esa recta tangente. Eso es lo que nos dice, dirección de la tangente a la curva tal. Esta es la curva, tenemos la recta tangente en el punto, pero necesito conocer la pendiente de esa recta tangente. ¿Cómo puedo conocer la pendiente? A través de la derivada. Entonces, calculamos la derivada de esa parábola en el punto P. Cuando derivamos, esto es una función de una sola variable, ¿no? Vamos a tener x, la derivada va a ser x menos un medio. Evaluamos esa derivada en el punto, 3 medios menos un medio es 1. Y habíamos visto, bueno, en esta tablita podemos ver que nosotros sabemos que la pendiente es igual a la tangente trigonométrica, ¿no? A la tangente trigonométrica de la recta. Entonces, tangente de alfa es igual a la derivada, igual a 1 en este caso, es igual a y', es igual a 1. Entonces, al despejar alfa, alfa es arco tangente de 1. Si nosotros tenemos acá que la tangente de un ángulo es 1, quiere decir que ese ángulo es 45 grados, pi sobre 4, ¿sí? Hacemos al revés. Entramos a la tablita por el otro lado. Entonces quiere decir que el ángulo dirección es 45 grados. Fíjense que acá en el gráfico lo podemos ver, ese ángulo, la recta tangente tiene 45 grados. Esta es la forma analítica, digamos, en la que nosotros vamos a encontrar ese ángulo. Buscamos la derivada de la función, evaluamos en el punto y despejamos alfa, ¿no? O sea, porque sabemos que la derivada es igual a la tangente trigonométrica del ángulo que forma con el eje de las x, esa recta, ¿no? Tenemos ese ángulo. Ojo que también pueden decir acá en la dirección normal de la tangente. O sea que si es normal hay que sumarle 90 grados, ¿sí? Quiere decir que es perpendicular a esa dirección. Si fuera, por ejemplo, en esa dirección. Bueno, Profe, una sí, pregunta. Yo sí, entré un poco tarde, así que capaz ya lo dijo, pero ajá, esa tablita de los ángulos y las razones, sí. ¿se puede llevar a los parciales o es... Si hay un ejercicio que lo necesite, yo se las pongo en el pizarro. Ah, bueno, perfecto, gracias, profe. Esta tablita es bastante simple, por las dudas, si no lo saben, tienen. Sabemos, el seno de cero es cero. El seno de 90 es 1. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Solamente es dividimos todo por 2 y tenemos raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, como que le vamos sumando hasta llegar a 1. 1 en realidad es raíz de 4 sobre 2, 2 sobre 2, 1. Para el coseno es al revés, sabemos, el coseno de 0 es 1 y el coseno de 90 es 0. Y ahora vamos al revés, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, todo eso sobre 2. Es fácil, digamos, de recordar, porque los senos y cosenos de 0 y 90, eso es como que siempre nos acordamos o es más fácil de recordar. Entonces, la tablita, digamos, como bastante natural para ir a partir del 0, vamos subiendo, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, para un lado, para el otro. En el caso del coseno vamos al revés, pero vamos siempre subiendo desde el 0 hasta llegar al 1. Pero de todas formas, esa tablita, si en el caso que la necesiten, yo las dejo en el pizarro. Bueno, em,
Entonces ya tenemos la derivada y tenemos el ángulo. El ángulo era pi sobre 4. Derivada respecto de x un medio por el coseno de pi sobre 4, más la derivada respecto de y, que es 6, por el seno de pi sobre 4. Buscamos en la tablita los valores para 45 grados. Coseno de 45 es la raíz cuadrada de 2 sobre 2 y el seno la raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Qué vamos a tener acá? Un cuarto de la raíz de 2 y acá vamos a tener 3 raíz de 2. Vamos a ponerlo. Un cuarto más 3, todo esto por la raíz de 2. Sumamos estas dos termas, acá vamos a tener 1, hacemos el denominador común, es 4, ¿no? 1 más 12 nos queda 13 cuartos raíz cuadrada de 2. Bien, Profe, Eu, esta solución la hacemos sí. cuando nos dan la curva en I, perdón. ¿Cómo la solución? No entiendo. O sea, resolvemos este ejercicio de esta manera cuando nos dan la Esta curva en I. parte, en realidad lo Sí. único diferente que hicimos es esto. Lo único diferente que hicimos es esto y lo hicimos para encontrar el ángulo. ¿Sí? Después lo otro es lo mismo. Tenemos las derivadas y acá tenemos, ya directamente podemos reemplazar con el ángulo. Esta es la derivada direccional. Yo puedo reemplazar con el ángulo o puedo buscar, si tengo el vector, puedo buscar cómo es directamente la razón trigonométrica del coseno y el seno, como hicimos en el ejercicio anterior. Lo único diferente que fue acá es hicimos estos pasos para poder llegar al ángulo. Listo, gracias. Bien, bueno, vamos a ver este último y ya después seguimos la semana que viene. Vamos a calcular en qué dirección en el punto de coordenadas 1, 1 se anula la derivada de la función z igual al logaritmo de la raíz cuadrada de x cuadrado más x y cubo. Nuevamente vamos a buscar obviamente las derivadas. Vamos a empezar con esto. Nos dice que la derivada de la función de x coseno de alfa más la derivada respecto de y seno de alfa, estoy poniendo tita, no, ahí está, seno de alfa, dice que hay que calcular en qué dirección, o sea, alfa, en qué dirección en el punto de coordenadas P se anula la derivada de la función, es decir, cuando esto es igual a cero. Eso es lo que nos está diciendo el enunciado, que calculemos el ángulo cuando esto se hace cero. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a ir despejando alfa, pero sí o sí necesitamos las derivadas evaluadas en el punto P. Entonces, comienzo buscando esas derivadas respecto de x y respecto de y. Para la derivada vamos a hacer esto, ¿no? Esto es lo mismo que tener el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio más x por y cubo. Lo pongo de esa forma porque por ahí es más fácil derivarlo de esa forma. Podría haber sido, por ejemplo, al cubo, ¿no? Podría haber sido a la 3 medios si esto hubiese sido al cubo, ¿no? Entonces a veces es más fácil derivarlo eh, con un exponente, digamos, que con una raíz. Em, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Derivada del logaritmo. Vamos a comenzar con la derivada respecto de x. Tengo que derivar al logaritmo, por lo cual voy a tener la derivada de ese argumento del logaritmo, que va a ser un medio. Voy a derivar lo que tengo dentro del logaritmo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado a la menos un medio por 2x sobre, ahora todo lo otro sin derivar. X cuadrado más y cuadrado a la un medio. Más, derivo ahora el último término con respecto de x que nos queda y cubo. Si a esto lo ordenamos un poco, los dos se simplifican y nos queda x menos un medio es menos 1, o sea, x cuadrado más y cuadrado más y cubo. Me refiero a que tengo en el numerador
X cuadrado más Y cuadrado, todo esto que tenemos entre paréntesis está a la menos un medio. Cuando le resto, acuérdense las propiedades de las potencias, menos un medio, hay un cociente acá, menos un medio es menos 1. O sea que significa que tenemos X cuadrado más Y cuadrado en el denominador, con exponente 1. Bien, tenemos entonces ya la derivada respecto de X, lo que nos queda es evaluarla en el punto P. Evaluamos en P y vamos a tener 1 sobre 2, porque 1 más 1 es 2, 1 medio más 1 igual a 3 medios. Derivo ahora respecto de Y, la derivada, vamos a ver, vamos a volver. Ay, no me deja, lo que borré no me deja. Bueno, la derivada es similar a la que hicimos recién. Nos va a quedar Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Y en el segundo término vamos a tener, al derivar este término respecto de Y, voy a tener 3X por Y cuadrado. También evaluamos en el punto P, 1 medio más 3 son 7 medios. Ya tenemos las derivadas, como teníamos que buscar el ángulo cuando se anula, en qué dirección se anula, igualamos a 0 y vamos a ir despejando alfa. 3 medios y 7 medios son las derivadas. Por ejemplo, si pasáramos este término restando o el otro, de un lado para el otro, nos va a quedar, se van a despejar los dos, los podemos simplificar. Y después vamos a hacer seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a menos 3 séptimos. Seno sobre coseno es tangente. Tangente de alfa igual a menos 3 séptimos. Despejamos alfa. Alfa es arco tangente de menos 3 séptimos. Acá indiscutiblemente necesitamos usar la calculadora. Buscamos el ángulo y este va a ser igual a menos 23,2 grados. Es decir que la derivada se va a anular, es decir que no hay la variable, en este caso z, ¿sí? La función no, eh, no tiene ningún cambio, o sea, no va a no estar afectada por ningún cambio mientras tengamos una variación en esa dirección en esta dirección de este vector, en la dirección de menos 23 grados, ¿sí? Se va a mantener igual esa razón de cambio. Se va a anular, ¿sí? Por eso dice que no hay un cambio. También se anula, esto ya lo vamos a ver mejor cuando veamos vector gradiente la semana que viene, también se anula en la dirección contraria. Vamos a estar así, en el punto 1, 1. Se va a anular en menos 23 grados y se va a anular en la dirección contraria. O sea, si nosotros le sumamos 180, al sumarle 180 grados, vamos a tener sobre esa misma recta en sentido opuesto también se va a anular, es decir, en 156. Ya después la semana que viene vamos a ver también que en las direcciones perpendiculares vamos a tener la derivada direccional máxima y mínima, pero ya lo vamos a ver mejor con el vector gradiente la semana que viene, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahora alguna duda? No, profe, ninguna duda, gracias. Bueno, bien. Em, Aprovechen este tiempo entonces para hacer los ejercicios, comenzar a hacerlo derivadas parciales. Hay muchos que les ayuda para practicar, pero fíjense que nosotros las derivadas parciales las vamos a usar para otras cosas, ¿no? No es que vamos a centrarnos directamente en buscar la derivada parcial de tal función. No, es más que nada aplicarlo para hacer otros cálculos, como acá. Fíjense que es parte de otro ejercicio. Pero es importante practicar porque para darse cuenta cuál es la variable, cuál es la constante, o sea, está bueno que hagan práctica de derivadas parciales para que sea más fácil cuando lo tengan que aplicar. Em, bueno, de los ejercicios de dominio, ¿hay alguna duda de lo que vimos la semana pasada? No, de momento no, profe. Bueno, bueno, acuérdense, vayan haciendo, ¿no?
no se queden con esto porque... Ah, sí, a ver, Tadeo, ¿cuál es la duda? P11, al punto P11. En el ejercicio que estábamos viendo recién. Sí, profe, ese justamente ese ejercicio no Sí, lo pude entender. Cuando yo tengo las coordenadas, lo sí. empiezo a desenglosar según, o sea, pongo z, la z A ver. de la zx derivada, pero no entiendo la parte de los puntos uno y uno. Reemplazás, reemplazás en el punto, quiere decir que una vez que vos derivás a Sí. la x, la reemplazás con 1 en este caso, porque la coordenada en x es 1, y reemplazás ahí en 1. Solo Ah, reemplazás en ese punto. perfecto, Eso perfecto. nada más. Bien, bien, bien. Listo, listo, listo. Profe, Sí. yo tengo una Ay, perdón, duda. saqué. Era de eso también. Uy, perdón, que lo acabo de sacar. No, no, lo mío es una duda sobre dominio. Ah, bueno, Por ejemplo, tengo una duda en los ejercicios, como el ejercicio número 10, el ejemplo número 10, bueno, en donde tenemos una raíz cuadrada, en donde adentro tenemos una división. bueno. Y Ah, tenemos, bueno. mi duda es, ¿por qué restricción arrancar? Porque usted había dicho que, por ejemplo, tenemos que poner el numerador y el denominador mayor a cero y luego hacer lo mismo menor a cero. Menos. Sí, bien, Mi duda era por qué hacía eso, bien. y esa es la forma de arrancar siempre. Sí, en realidad porque la única restricción que vos tenés ahí, déjame que lo busco al ejercicio, así lo veo cuál es. 10. Ah, o ejemplo 10. Ejemplo 10, perdón. Ah, ahí está, para. Pero puede ser Pensé que el era de la 10, guía. puede ser también, Ahí ahí lo va, vemos. sí, Bien. Ahí abro el 10 y así lo vemos de ahí. Ejemplo 10. A ver. Un ejemplo 7, 9, el 10. Bien. Vamos, lo vamos a hacer con otro más simple. Este no, acá. A ver. ¿Por qué nosotros decimos cuando una de las restricciones... Ah, lo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ya es porque les estaba hablando encima y no había sí, sí, puesto nada. Bien. Cuando nosotros tenemos una raíz, ¿no? Una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una cualquier raíz que tenga índice par, siempre acuérdense eso, si tiene índice par, lo que tenemos dentro de la raíz tiene que ser positivo. Entonces, x más y sobre x menos y tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, lo que yo les dije la semana pasada, que siempre se lo doy así como de ejemplo para que ustedes lo recuerden, si ustedes hacen, por ejemplo, 6 dividido 2, o sea, el 6 es positivo, dividido un número positivo, el resultado es 3 positivo. Pero si también nosotros hacemos menos 6 dividido menos 2, el resultado también es positivo. Por eso es que, si bien esta es nuestra restricción, vamos a tener dos escenarios posibles ahí. Que el numerador sea positivo y el denominador también, o que los dos sean negativos. Es por esto, porque el resultado, para que vos obtengas en un cociente un resultado positivo, los dos factores son positivos o los dos son negativos. Es solamente por eso, ¿sí? Es por la regla de los signos. perfecto, perfecto. Y lo que hay que tener en cuenta acá, en este caso, es que, ¿por qué no le ponemos ir igual acá en es porque el denominador no puede ser igual a cero, ¿sí? Es por eso. ¿Estamos? Sí, sí, clarísimo. Bien. Gracias, profe. No, nada. Recording stopped. Bueno, ¿seguimos la semana que viene entonces, chicos? Dale, Dale, profe, profe, muchas dale. gracias. Bueno, Dale, profe, muchas hagan los gracias. ejercicios, no se atrasen, ¿eh? Nos vemos. Chao.
Chao, Buen profe. fin de, profe. Nos vemos, profe. Buen fin Chao, de. gracias, profe. Chao.